Hola amigos, hoy en Motorca vamos a traeros al canal un coche que os hayamos dejado ahí de alguna forma en stand-by porque hicimos una primera toma de contacto, breve toma de contacto para conocer el modelo en sí, pero hoy ya os traemos uno, que es el BYD Atto 3, en esta ocasión además, modelo con tracción total, versión Excellence, tracción total y mucha potencia, casi 450 caballos. Vamos a ver pues lo que vemos habitualmente. Por un lado, sus prestaciones, aceleración, adelantamiento, os contaré qué tal se conduce este coche, veremos algunos detalles diferenciadores, podríamos decir, de este modelo en concreto, de esta versión en particular, y luego lo someteremos a nuestra prueba importantísima de autonomía. Ya sabes que la autonomía es clave en los vehículos eléctricos. Y por último, pues os contaré aquello que más y que menos nos ha gustado de este coche. Acompáñame. Bienvenidos amigos, como ya hicimos una primera toma de contacto con este coche, no nos vamos a detener mucho en los aspectos pues más comunes, pero sí que es verdad que me gustaría diferenciar esta versión Excellence, que sería versión 4x4. Seguimos teniendo llanta 18 pulgadas, como podéis ver ahí, y tenemos un aspecto exterior que podríamos considerar de coche normal, ¿no? No tenemos unos spoilers súper llamativos, ni tampoco tenemos una estética que sea súper atrevida. Es un vehículo, como os digo, pues de uso cotidiano. Mide 4,45 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,61 m de alto. Tiene una batalla de 2,72 m y por otro lado, como podéis apreciar, ahora tenemos maletero en el eje delantero de 101 litros junto con el del eje posterior que veremos más adelante. Vamos con la parte mecánica. Hemos dicho que tenemos doble motorización, eje delantero, eje posterior, 449 caballos de potencia, o lo que es lo mismo, 330 kilovatios y 560 Nm de par motor. Tenemos un interior muy bien acabado, muy bien rematado. Se siguen manteniendo algunos elementos de diseño de la generación anterior, como esas cuerdas que veis ahí del ring, que finalmente no eran cuerdas de guitarra, aunque pudiera parecerlo. Y bueno, como os digo, se mantienen algunos elementos, los tiradores de la puerta, por ejemplo, para poder abrirla, pero se han hecho cambios. Ahora los asientos ya no son tipo baquets como los de antes, son asientos con el reposacabezas independiente para que sea más cómodo. El ajuste sigue siendo eléctrico, todo esto no cambia. Se ha perdido también la palanca que teníamos en el centro. Esto ayuda a que veamos una imagen renovada, un interior pues mucho más actual. Y bueno, por lo menos por nuestra parte creo que es algo de agradecer. Tenemos combinación de mandos físicos, sobre todo para accesos directos a funciones básicas del vehículo, como por ejemplo pueda ser los modos de conducción o la frenada regenerativa. También tenemos palanca de posición de marcha en la columna de dirección y tenemos un interior en el que destaca sobre todo ese techo solar panorámico que además es practicable. La primera diferencia que vemos es cuando vamos a arrancar. Antes teníamos que poner este botón que veis aquí, ahora pisamos el pedal del freno y veis que ya enciende el vehículo. De hecho percibimos cómo se pone blanda la dirección. Este es un arranque sin llaves que hasta ahora, pues como os digo, no lo teníamos, tendríamos que darle al botón. Salimos. Cámara 360, como habéis podido ver ahí, de hecho la podemos activar también a través de este botón que tenemos aquí en el volante. Cámara 360 donde podemos ver todos los ángulos que queramos, incluso un plano desde arriba. En principio, pues bueno, muy bien para poder hacer las maniobras que sean necesarias en el uso cotidiano, ¿no? En el aparcamiento, desaparcamiento y todo lo demás. Aparte del arranque sin llaves, lo primero que percibimos también cuando empezamos a andar los primeros metros es que la suspensión ha cambiado con respecto al Atto 3 que conocíamos y también con respecto a los primeros modelos de BYD en general, ¿no?
¿Por qué? Pues porque es una suspensión más firme, más parecida a lo que podríamos esperar en un vehículo europeo en lugar de un vehículo asiático. Y como os digo, pues esto se percibe, por ejemplo, cuando pasamos por encima de un badén o cuando notamos alguna irregularidad en la carretera, ya que se transmite de una manera mucho más real al conductor. Tenemos varios modos de conducción. Primero el modo eco, luego tenemos modo normal, modo deporte, que sería el modo sport, y el modo nieve, que es un modo específico para no perder motricidad en los momentos en los que haya una menor adherencia, como por ejemplo con nieve, con lluvia, etcétera. Y se hace mucho más importante cuando contamos con un sistema de tracción total permanente, además, como el que tiene este Atto 3 Evo. Fijaos, estamos ahora mismo girando con el motor delantero y el motor trasero al mismo tiempo, pero es que en cualquier modo de conducción, si por ejemplo elegimos el modo eco, incluso en el modo eco, incluso a baja velocidad, sigue siendo tracción total permanente. Esto es un dato muy importante porque va a influir en algunos aspectos pues más positivos y en otros no tanto. Veremos cómo afecta al consumo, pero también os contaré pues cuáles son nuestras sensaciones, porque hemos visto que es un vehículo que tiene un sistema de tracción que te permite pues un paso por curva, creo que bastante bueno. Vamos a hacer una prueba que puede parecer muy básica y muy, bueno, poco útil, pero para nosotros lo es. Nos muestra la agilidad de un vehículo cuando estamos haciendo maniobras habitualmente de aparcamiento, desaparcamiento, que consiste básicamente en metemos marcha atrás y sin parar el coche, sin pararlo, sin pisar freno, metemos hacia adelante. Veis que en este caso ha funcionado sin ningún tipo de problema. En las plazas posteriores encontramos materiales de buena calidad, buenos ajustes a la altura de los que tenemos en las plazas delanteras y bastante espacio para la cabeza, para los hombros, para las rodillas. No tenemos túnel central, esto también es algo de agradecer, ya sabéis que es una de las ventajas de los vehículos eléctricos con plataforma dedicada y podemos, como veis ahí, prescindir de ese espacio que siempre viene bien. En cuanto al maletero, bueno, se ha aumentado la capacidad del maletero teniendo en cuenta la versión anterior. Ahora ya se tienen 490 litros, que creo que es un maletero más que suficiente, más que capaz para la inmensa mayoría de todos nosotros, incluso teniendo en cuenta que tenemos otros 100 litros adicionales en el maletero delantero y que tenemos un doble fondo donde podemos guardar algún objeto adicional, algún accesorio que no queramos incluir en el maletero delantero. Pero bueno, aquí ya sabéis que lo importante es la autonomía. Tenemos la batería cargada a tope. Sobre esa estimación de autonomía, deciros un dato importante. No es que sea optimista o pesimista, es que tenemos dos formas de medir y bueno, aquí pues se nos pasó incluir la forma de medir o de determinar la autonomía, la estimación de autonomía dinámica, ¿vale? Tenemos dinámica o una estática o estándar. En la estándar siempre pone los mismos kilómetros con independencia de nuestro estilo de conducción y en el caso de la dinámica pues se va adaptando constantemente a nuestro estilo de conducción. Se nos pasó cambiarlo, pero bueno, esto no va a afectar absolutamente en nada a la prueba, simplemente que la estimación de autonomía pues no es la real ni mucho menos. En esa infografía que tenemos ahí delante, lo primero que quiero destacar es que es un vehículo con tracción total permanente. Lo voy a repetir varias veces a lo largo del vídeo porque es una información relevante. Relevante desde el punto de vista positivo y relevante también desde la parte no tan positiva. Es positivo, muy positivo, de hecho, porque tenemos un mayor control del vehículo, una mucho mejor tracción, es mucho más seguro. Bueno, no sé, para los que conozcáis un poco el mundo de los vehículos en general, los térmicos siempre teníamos, por ejemplo, la referencia de Subaru, ¿no? Subaru porque era una marca que traía sistema de tracción total permanente. Bueno, pues en este caso tenemos un sistema de tracción como este que montaba, pero con una diferencia importantísima, y es que aquí es todo totalmente electrónico y tenemos un motor en el eje delantero que está impulsando al vehículo y un motor en el eje trasero que está impulsando al vehículo constantemente, de forma coordinada. Y esto va a repercutir, por supuesto, también en el consumo. No es lo mismo tener un motor que tener dos motores. Y, por otro lado, el rozamiento que hay con el asfalto de las ruedas en la parte delantera y en la parte trasera, pues siempre va a ser mayor que si fuera en un único eje. Esto también lo podemos comparar cuando probemos la versión con un único motor en el eje posterior
y veremos un poco de qué manera afecta. Pero para empezar, es algo que yo creo que va a ser determinante en esta prueba. Además de aquí, en YouTube nos podéis encontrar en otras plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp. En todos estos sitios nos podrás encontrar como Motork o Motork Eléctrico. En el caso de Instagram, como Motork-ES. Búscanos, síguenos, tenemos contenido específico en cada una de estas plataformas y por supuesto también en la web oficial del canal, motork.com. Es un día bastante complicado para realizar una prueba de autonomía a un vehículo eléctrico porque tenemos muchísimo viento y esto pues afecta muchísimo. De hecho, yo creo que el viento probablemente sea uno de los factores que más afecte al consumo de un vehículo eléctrico, incluso por encima del frío. Fijaos lo que os digo, si ya se junta el frío y el viento, pues ya es terrible, pero el viento en muchas ocasiones es incluso peor que el propio frío. Bueno, amigos, si os parece, os cuento todo el resumen final y os digo qué nos ha parecido este coche. Espera un momento, antes de seguir disfrutando de este espectacular vídeo, te recuerdo que nos puedes encontrar en la web oficial del canal, motork.com, donde además de ver todos los vehículos que han pasado por estas pruebas y tener el ranking tanto de eléctricos como de enchufables, podrás encontrar las mejores ofertas para tu nuevo coche eléctrico o híbrido enchufable. Recuerda, encuéntranos en motork.com. Podemos seguir viendo el vídeo. Ya tenemos los ansiados datos, ya sabemos cuál es la autonomía, tenemos la foto, pero hay que explicarla, hay que ir viendo cada uno de los detalles. El primero de ellos, la temperatura, que la habéis podido ver ahí, bueno, pues en torno a unos 15 grados de media, podríamos decir, con una sensación térmica muy por debajo de esos 15 grados, una sensación térmica de en torno a 5 grados, es decir, se notaba frío, se percibía frío. Esto es debido al viento. Había mucho viento, en torno a unos 27 kilómetros por hora, con rachas de hasta casi 50 kilómetros por hora. Esto hace que pues, la prueba es una prueba totalmente real, pero pues tiene ese pequeño hándicap que hay que contarlo porque es importante siempre en cada uno de los detalles, ¿no? 92 kilómetros por hora de velocidad media saliendo desde parado, es la velocidad que hemos podido conseguir con el tráfico que había y, por supuesto, con los kilómetros que hemos sido capaces de recorrer. Deciros, para aquellos que queréis tener una velocidad media más alta, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque cuando publiquemos el resultado de este coche dentro del ranking de motork.com vas a poder seleccionar la velocidad media que tú quieras y vas a saber la autonomía que tendrías en este tipo de situación, ¿vale? Entonces, simplemente esto nos sirve de muestra representativa para poder interpretar luego el resto de datos. Por otro lado, más allá de la velocidad media, hay que hablar del consumo. El consumo que nos especifica el vehículo no se puede tener en cuenta porque sabéis que mide los últimos 50 kilómetros. Entonces, a ver, no se puede tener en cuenta, se puede tener en cuenta de forma parcial. Podemos ir viendo y hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando, bueno, hemos visto diferentes medidas y la media de consumo que nos sale a nosotros por nuestro cálculo, sabiendo la capacidad que tiene de batería neta y la cantidad también que podríamos haber regenerado, pues bueno, solamente por capacidad neta, sin tener en cuenta lo regenerado, estaríamos en torno a unos 18 kilovatios hora y medio a los 100, ¿vale? Esta sería más o menos el consumo que tendríamos, pero claro, algo habrá regenerado, por lo tanto, más o menos en estos kilómetros habríamos regenerado unos 2 kilovatios hora más, que harían un total de unos, como os digo, pues 19 kilovatios hora a los 100 aproximadamente. Sería el consumo entre unos 18 y medio, 19 kilovatios hora a los 100, sería el consumo medio real que hemos tenido durante este recorrido con esta velocidad. Recordemos, un vehículo con tracción total permanente. Venga, y ahora ya sí vamos a ir a los kilómetros. Entre la cantidad de kilómetros recorrida y la cantidad de kilómetros que nos quedaba por recorrer, harían un total de unos 404 kilómetros, con estas condiciones que hemos comentado a lo largo del vídeo. Ahora que hemos visto lo que ha ocurrido durante la prueba, si os parece, vamos con aquello que más y que menos nos ha gustado de este coche. Entre los aspectos que más nos han gustado de este coche estarían sus prestaciones. Sus prestaciones son impresionantes, especialmente el 80-120, creo que es muy bueno, un adelantamiento pues increíble y además transmite sensaciones diferentes a las que estamos acostumbrados. No es la típica patada de vehículo eléctrico que al final pues, puedes llegar a incluso a perder motricidad. No es esto. Es diferente, pero los datos están ahí, las cifras están ahí. Y esto pues, te puede hacer una idea de qué es, qué tipo de coche tenemos, ¿no? Es un coche deportivo, pero cuando tú lo ves por fuera parece un coche normal y corriente. Es un coche con una llanta de 18 pulgadas, es un coche que puede parecer pues cualquier coche de la calle, ¿no? Un coche normal, pero sin embargo luego es un superdeportivo en cuanto a prestaciones. Algo que no nos ha gustado tanto es el tema de los datos del consumo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, vamos a decirlo una vez más. Queremos que tenga un consumo de todo el recorrido.
¿Quiere decir que sea la única forma de mostrar los datos? No, si se quieren mostrar también de los últimos 50, de los últimos 100, como hacen otros fabricantes, se pueden hacer, pero que también se muestren todos los datos. No creo que tampoco sea complicadísimo, que esto es algo, pues un poco lo de siempre, que hemos hablado de ello muchas veces, pero creo que ayudaría muchísimo a entender el comportamiento de este coche, por ejemplo, en esta prueba que hemos hecho. Nos ha encantado que tenga un sistema de tracción total permanente, incluso en esta versión, es decir, un coche que tiene un precio que también lo consideramos como algo bueno desde el punto de vista de que tiene un precio por debajo de 40.000 euros, que se pueda conseguir por debajo de 40.000 euros y que tenga un sistema de tracción total permanente con la potencia que tiene, nos parece pues algo pues espectacular, es algo inigualable casi, podría decir. Y esto creo que está muy bien. Tiene una parte no tan buena, que la vamos a comentar ahora como algo que no nos ha gustado, pero yo creo que está muy bien. La parte que no nos ha gustado tanto, pues lógicamente que si tenemos un sistema de tracción total permanente va a penalizar el consumo. Hemos visto esos consumos en gran medida porque tenemos ese sistema de tracción total y estamos moviendo constantemente las cuatro ruedas. Nos ha gustado desde el punto de vista de que tenemos una autonomía razonable. Creo que es suficiente para poder contar con la motorización que tenemos. Insistimos en ello, 450 caballos y además con ese sistema de tracción total permanente y que a pesar de ello tengamos 400 kilómetros, creo que está muy bien. Y luego tiene una potencia de carga también importante, gracias a sus 800 voltios. Con esa arquitectura permite poder cargar más rápido y pues en un trayecto, por ejemplo, de 300 kilómetros, no lo podemos hacer esos 300 kilómetros, cargamos rápido y podemos continuar sin ningún tipo de problema. Recordemos también el tema de la batería del FP, pues todo este tema de las cargas va a venir pues bien, ya sabéis, ¿no? Con todo lo que conlleva el tener la potencia de carga importante, que tengamos una batería del FP y todo pues encadenado, ayuda siempre a que podamos hacer viajes, trayectos más largos sin mucho problema. Y esto nos ha gustado. Hemos percibido algún pequeño detalle de roce del viento, pero bueno, es que 50 kilómetros por hora con rachas, pues como os digo, es mucho viento. Entonces hay que ver en otro tipo de situación, queremos comprobarlo, contrastarlo en otro tipo de situación, si esto ha sido algo puntual, porque como os digo, con 50 kilómetros por hora cualquier coche, hasta el más aerodinámico, va a percibir esos ruidos y va a notar algo, ¿no? Entonces esto lo dejamos como en neutro, lo dejamos como próximamente os podremos contar más detalles, a ver si es algo pues del coche o es algo, como os digo, de la situación, simplemente ya está. Bueno, no me quiero entretener más, amigos. Espero os haya gustado el vídeo de hoy. Like bien grande si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Tenéis por aquí abajo botones que dicen suscribirme, que no os cuesta nada, es totalmente gratis. No os compromete nada. Si no lo habéis hecho, le dais ahí a suscribirme. También os invito a que lo compartáis. Tenéis otro botón que dice compartir. Lo podéis compartir con quien os dé la gana, con quien queráis. Lo compartís ahí. Y luego tenéis un nuevo botón que dice hypear. Bueno, pues en este de hypear también es importante que le deis, porque así de esta manera nos empujáis, nos ayudáis para que podamos seguir creando este contenido para todos vosotros. Amigos, nos veremos en futuros vídeos.